otro enfoque de la inteligencia artificial es el denominado enfoque subsimbólico. ¿De qué se trata? Los modelos de inteligencia artificial subsimbólica están inspirados en la neurociencia y en la forma como el cerebro humano percibe las cosas para poder identificar una imagen, para poder identificar un sonido, una palabra, una letra. El precursor de este enfoque es el psicólogo Frank Rosenblatt. Este psicólogo propone ese primer modelo de inteligencia artificial subsimbólica denominado el perceptrón. El perceptrón está inspirado en la neurona del cerebro humano. Tenemos aquí en este simulador a la derecha una imagen del perceptrón y vamos a ver cada uno de sus elementos. Tiene unas entradas a las que les vamos a denominar X y Y, tiene unos pesos, tiene una función matemática que suma las entradas y los pesos y tiene algo que se llama sesgo que más adelante entenderemos de qué se trata. En la analogía con la neurona, entonces, estas entradas hacen referencia a las dendritas que nos permiten establecer conexiones entre diferentes neuronas a través de impulsos eléctricos o a través de impulsos químicos. Estos pesos que tenemos acá nos indican que cada una de esas conexiones es diferente, que la fuerza de esas conexiones entre neuronas es distinta. Y posteriormente entonces este nodo nos va a permitir que cada una de esas conexiones sumadas entre sí nos permita entregar una salida o una activación de nuestra neurona a través de lo que pudiera denominarse el axón, continuando con el símil de la neurona biológica. Ahora bien, una forma práctica de entender lo que es el perceptrón es a través de la geometría y de la matemática. Un perceptrón opera como opera una línea recta en un plano cartesiano. Y quiero para eso recordar algunos elementos propios de la matemática. Un plano cartesiano es un sistema de coordenadas con un eje de referencia, un eje X, que es el eje horizontal, y un eje Y, que es el eje vertical. Y cada uno de los puntos que se pinta sobre un plano cartesiano está identificado a través de unas coordenadas X y Y. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a un punto de origen, que es el punto donde se cruzan esos dos ejes, cada uno de los otros puntos está referenciado por cuál es su distancia o su recorrido en el eje horizontal, en el eje X, y en el eje vertical, el eje Y. Esa es la forma de identificar un punto en el plano cartesiano. ¿Qué hace entonces nuestro perceptrón? Nuestro perceptrón es una línea recta en ese plano cartesiano, pero esa línea recta, que es esta amarilla que tenemos acá, tiene un objetivo fundamental y es separar dos fronteras. En ese sentido, entonces, vamos a pensar que nuestro objetivo con este perceptrón es clasificar o separar estos círculos o estos puntos que son azules. Pero cuando pensamos en esto de manera simplificada, lo podemos extrapolar, a que vamos a identificar una imagen, por ejemplo, de un animal como un gato, que vamos a identificar una palabra o un número, pero lo vamos a simplificar a través de esta analogía. Entonces, nuestro perceptrón tiene la tarea de distinguir aquellas cosas que son un punto azul de las que definitivamente no lo son. Y para eso entonces el perceptrón no tiene sino una alternativa y es posicionar esa línea recta de tal manera que a un lado queden los elementos que son azules y al otro lado queden los elementos que no son azules. Esa es la función del perceptrón, clasificar entre dos fronteras. Entonces el perceptrón, que es esta línea recta para nosotros, es una frontera de decisión. ¿Qué puedo hacer yo con este perceptrón? Miren que puedo mover los extremos, por ejemplo, de esta línea. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que estoy moviendo este extremo, por ejemplo, o que estoy moviendo este otro extremo, lo que estoy haciendo es ajustando la frontera entre lo que quiero clasificar y aquello que no hace parte de ese conjunto que quiero clasificar. Pero si se fijan, están pasando varias cosas al mismo tiempo. Este movimiento está desatando en nuestro perceptrón que se muevan estos pesos. Y a la vez está desatando en esta ecuación que ustedes ven acá, que es la expresión matemática de esta línea recta, se están moviendo exactamente los mismos valores.
Eso quiere decir que estos pesos que tenemos representados en nuestro perceptrón corresponden a la forma como nosotros podemos mover nuestra línea recta para que se ajuste y los elementos que queremos clasificar queden en el lado correcto de la frontera. Ahora bien, existe otro elemento que les decía que íbamos a ver posteriormente y es esto que se denomina el sesgo. ¿Qué es el sesgo? El perceptrón, nuestra línea recta, no solamente se puede mover a través de sus pesos para poderse orientar, sino que yo también lo puedo mover a través del eje vertical, hacia arriba y hacia abajo. Y miren que cuando realizo este movimiento, nos van cambiando tanto el valor del sesgo que aparece aquí en el perceptrón como el que aparece aquí en la ecuación. Entonces, nuestro perceptrón, que gráficamente se ve de esta manera como lo propone Frank Rosenblatt, se puede describir a través de dos elementos matemáticos. El primero, a través de una línea recta. Un perceptrón es una línea recta en un plano cartesiano y esa línea recta es equivalente a una ecuación de primer grado como la que ustedes ven acá, ¿cierto? Donde tenemos la variable x y la variable y. Esas tres cosas son equivalentes, el modelo del perceptrón, la línea recta y la ecuación. Ahora bien, ¿cómo hacemos el entrenamiento de un perceptrón? Para poder entrenar un perceptrón, entonces le tenemos que dar ejemplos y le tenemos que decir la respuesta de ese ejemplo. Entonces, si yo grafico otro punto en el plano cartesiano, acaba de graficar un punto azul. Y si ustedes se dan cuenta, ese punto no está en la región donde deberían quedar los elementos que son azules. ¿Qué debería hacer el perceptrón en su proceso de aprendizaje? En su proceso de aprendizaje, él lo que haría es lo que yo estoy haciendo aquí de manera manual, es irse moviendo para poder ajustarse a la frontera de decisión. Vamos a moverlo desde acá, vamos a bajarlo aquí un poco y luego lo movemos acá para poder lograr mayor precisión. Miren que aquí ya nos quedó este punto azul en esa frontera donde deben quedar todos los puntos que son clasificados como azules. Cuando hicimos ese proceso se ajustaron estos pesos que aparecen aquí, estos coeficientes y este número de acá. De la misma manera se ajustaron en esta imagen simbólica que tenemos del perceptrón. A eso es a lo que se le llama el proceso de aprendizaje del perceptrón. Lo que yo hice de manera manual, Rosenblatt propone e implementa un algoritmo que es el algoritmo de aprendizaje del perceptrón, que lo que hace es que le entregamos un ejemplo, dejamos que él lo clasifique como al principio que nuestro punto azul estaba en la frontera equivocada, luego le decimos que ese punto debería estar en otra frontera porque es azul y el algoritmo de aprendizaje del perceptrón lo que hará es empezar a mover de forma iterativa sus pesos, que son esos coeficientes, y también ese sesgo para que esa línea recta realmente logre, digamos, dividir lo que son los elementos a clasificar, que son los azules, de los elementos que no se van a clasificar, que son rojos. Esos, digamos que son los grandes aportes de Frank Rosenblatt. El primero, esta propuesta del perceptrón, y el segundo, ese algoritmo de aprendizaje del perceptrón a través del movimiento de los pesos de manera iterativa. Finalmente, cuando nuestro perceptrón está entrenado, la forma en la que él va a clasificar de ahora en adelante cada uno de los elementos es simplemente utilizando esta ecuación que tenemos acá. ¿Y cómo la va a utilizar? Vamos a ver lo siguiente. Cuando yo hago clic en uno de estos puntos, en este punto azul, por ejemplo, ustedes ven que aquí empiezan a ver otra información, otros cálculos. ¿Qué son estos cálculos? Este número amarillo es el peso que ya habíamos identificado, que lo tenemos también aquí en el perceptrón. Este punto morado es el otro peso de la otra entrada que ya lo teníamos identificado. Pero miren que se despliegan unos nuevos datos. Este dato que aparece acá de menos 0.968 y 2,965. ¿Qué son esos datos? Son los valores de este punto en sus coordenadas X y Y. Como les describí al principio, cada punto se muestra como sus respectivas coordenadas X y Y con respecto al origen. Y miren que el valor de esa sumatoria que aparece ahí es de 3.2854. Pero si nosotros nos paramos
en uno de estos puntos rojos, mire que se hace un cálculo parecido con los mismos pesos, pero ahora con los valores X y Y de ese punto, pero ese valor nos da un número negativo. ¿Qué ha aprendido el perceptrón? Que cuando le entreguemos un punto, si la sumatoria de esta ecuación es un número positivo, entonces nos va a decir que efectivamente ese punto es azul, que es lo que nosotros queremos clasificar, y si nos da un número negativo, nos va a decir que ese punto no es azul y por lo tanto no es de la categoría que nosotros queremos clasificar, y a eso es a lo que le llamamos función de activación, donde cuando el valor que encuentre el perceptrón sea mayor que uno, nos va a decir que es de la categoría azul, y si es menor que, perdón, cuando sea mayor que cero, nos va a decir que es de la categoría que queremos clasificar, y si es menor que cero, o sea negativo, nos va a decir que no es de esa categoría. Esta es la función entonces a través de la cual se simula un perceptrón desde sus diferentes analogías, desde la analogía con la neurona, desde su implementación a través de una línea recta como una frontera de decisión y a través de su ecuación, que es finalmente la expresión matemática que nos permite implementarlo como una